Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más impactantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, El túnel de Ernesto Sábato. Publicada en 1948, esta novela existencialista nos adentra en la mente perturbada de Juan Pablo Castel, un pintor obsesionado con María Iribarne, la única persona que parece comprender su arte. A lo largo de los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave de esta obra maestra, desentrañando sus temas principales y aplicándolos a situaciones relevantes en nuestra vida actual. Prepárense para un viaje fascinante a través de la psicología humana, el aislamiento y la búsqueda desesperada de conexión en un mundo que a menudo parece incomprensible. El protagonista, Juan Pablo Castel, es un pintor que se siente profundamente solo e incomprendido por la sociedad. Este sentimiento de aislamiento es un tema central en el túnel y refleja la lucha constante del artista por encontrar su lugar en el mundo. En nuestra era digital, paradójicamente hiperconectada, muchos creadores experimentan una soledad similar. A pesar de tener acceso a audiencias globales a través de las redes sociales, los artistas contemporáneos a menudo se sienten desconectados y malinterpretados. La presión por producir contenido constantemente y la naturaleza efímera de la atención en línea pueden exacerbar estos sentimientos. Pensemos en los músicos independientes que luchan por hacerse oír en plataformas de streaming, o en los artistas visuales que compiten por visibilidad en Instagram. Al igual que Castel, muchos se preguntan si alguien realmente ve su obra en medio del ruido digital. Este aislamiento no es exclusivo de los artistas. En nuestra sociedad actual, muchas personas experimentan una profunda soledad a pesar de estar constantemente conectadas. La pandemia de COVID-19 ha intensificado esta sensación, obligándonos a replantearnos nuestras conexiones y la forma en que nos relacionamos con los demás. La lección que podemos extraer de Castel es la importancia de buscar conexiones genuinas, ya sea en el arte o en la vida cotidiana. Aunque el aislamiento puede parecer abrumador, siempre existe la posibilidad de encontrar a alguien que vea realmente quiénes somos, como María Iribarne ve la ventanita en la pintura de Castel. La obsesión de Juan Pablo Castel por María Iribarne es el motor que impulsa la trama de El túnel. Esta fijación enfermiza lleva al protagonista a cometer actos cada vez más irracionales y finalmente destructivos. En nuestra sociedad actual, las obsesiones pueden manifestarse de formas igualmente peligrosas, aunque quizás menos dramáticas. Pensemos en la adicción a las redes sociales, donde la búsqueda constante de likes y validación puede llevar a una obsesión por la imagen personal y la aprobación ajena. Esta fijación puede tener consecuencias graves para la salud mental y las relaciones interpersonales. Otro ejemplo contemporáneo podría ser la obsesión por el éxito profesional. En un mundo cada vez más competitivo, muchas personas se obsesionan con ascender en la escala corporativa, sacrificando su salud, relaciones personales y bienestar emocional en el proceso. La lección que podemos aprender de Castel es la importancia de mantener una perspectiva equilibrada y saludable en nuestras pasiones y relaciones. Es fundamental reconocer cuando nuestro interés o dedicación cruza la línea hacia la obsesión destructiva. Practicar la atención plena, establecer límites saludables y buscar ayuda profesional cuando sea necesario son estrategias que pueden ayudarnos a evitar caer en el tipo de espiral obsesiva que consume a Castel en El túnel. Uno de los temas más poderosos en El túnel es la incapacidad de Castel para comunicarse efectivamente con los demás, especialmente con María. A pesar de su desesperado deseo de conexión, sus intentos de comunicación a menudo fallan, llevándolo a malentendidos y frustraciones. Este tema resuena fuertemente en nuestra era de comunicación instantánea. Paradójicamente, a pesar de tener más herramientas de comunicación que nunca, muchas personas luchan por establecer conexiones significativas. Pensemos en las relaciones modernas mediadas por aplicaciones de citas. La abundancia de opciones y la facilidad de las interacciones superficiales pueden dificultar la formación de conexiones profundas. Los malentendidos son comunes en la comunicación por texto, donde faltan las señales no verbales que enriquecen la interacción cara a cara. En el ámbito laboral, el auge del trabajo remoto ha traído nuevos desafíos de comunicación. Los equipos dispersos geográficamente pueden experimentar dificultades para transmitir ideas complejas o construir relaciones sólidas a través de videoconferencias y chats. La lección que podemos extraer de las luchas de Castel es la importancia de la comunicación clara y honesta. En lugar de asumir que los demás entienden nuestros pensamientos y sentimientos, debemos esforzarnos por expresarnos de manera abierta y directa. Además, es crucial desarrollar la empatía y la escucha activa.
En un mundo donde es fácil quedar atrapado en nuestras propias percepciones, como le sucede a Castell, debemos hacer un esfuerzo consciente por comprender las perspectivas de los demás. El túnel está profundamente influenciado por el existencialismo, una corriente filosófica que explora la búsqueda de sentido en un universo aparentemente absurdo e indiferente. Castell lucha constantemente por encontrar un propósito y un significado en su vida, especialmente a través de su arte y su relación con María. Esta búsqueda de sentido sigue siendo igualmente relevante en nuestra sociedad actual. En un mundo cada vez más secularizado y marcado por rápidos cambios tecnológicos y sociales, muchas personas se encuentran luchando por encontrar un propósito. Un ejemplo contemporáneo es la crisis existencial que muchos experimentan en relación con el cambio climático. Frente a la magnitud del problema y la aparente indiferencia de los sistemas de poder, es fácil caer en la desesperación y el nihilismo, como le sucede a Castell. Otro caso es la crisis de mediana edad, donde las personas cuestionan las decisiones de vida que han tomado y se preguntan si han vivido de manera significativa. Este tipo de cuestionamiento existencial puede llevar a cambios drásticos en la carrera o las relaciones personales. La lección que podemos aprender del túnel es que la búsqueda de sentido es una parte fundamental de la experiencia humana. Sin embargo, a diferencia de Castell, que busca el sentido de manera obsesiva y destructiva, podemos abordarlo de forma más constructiva. Esto puede implicar encontrar propósito a través del servicio a los demás, la creación artística, la conexión con la naturaleza o la búsqueda de crecimiento personal. También es importante reconocer que el sentido no siempre se encuentra en grandes gestos, sino a menudo en los pequeños momentos y conexiones de la vida cotidiana. Juan Pablo Castell se debate constantemente entre su lado racional, analítico, y sus emociones turbulentas e incontrolables. Esta lucha interna es un reflejo de la dualidad humana entre razón y emoción, un tema que sigue siendo relevante en nuestra sociedad actual. En el mundo contemporáneo, esta dualidad se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, se valora cada vez más la inteligencia emocional junto con las habilidades técnicas. Los líderes efectivos deben ser capaces de tomar decisiones racionales mientras gestionan las emociones propias y de sus equipos. En el campo de la tecnología, vemos cómo la inteligencia artificial está desafiando nuestra comprensión de la razón y la emoción. ¿Pueden las máquinas replicar el pensamiento humano? ¿Qué papel juegan las emociones en la toma de decisiones y la creatividad? La salud mental es otro área donde esta dualidad es evidente. Trastornos como la ansiedad y la depresión a menudo implican un conflicto entre pensamientos racionales y respuestas emocionales intensas. La lección que podemos extraer de las luchas de Castell es la importancia de buscar un equilibrio entre razón y emoción. A diferencia del protagonista, que se ve arrastrado por sus emociones a pesar de sus intentos de racionalización, podemos esforzarnos por integrar ambos aspectos de nuestra naturaleza. Esto puede implicar practicar la inteligencia emocional, aprender técnicas de regulación emocional y al mismo tiempo desarrollar habilidades de pensamiento crítico y toma de decisiones. La meditación y la terapia cognitivo-conductual son ejemplos de prácticas que pueden ayudar a lograr este equilibrio. En el túnel, Castell interpreta constantemente las acciones y palabras de los demás, especialmente las de María, a través del filtro de sus propias percepciones y paranoias. Esta subjetividad en la percepción de la realidad es un tema central de la novela que tiene profundas implicaciones en nuestra vida cotidiana. En la era de las redes sociales y las noticias personalizadas, este tema es más relevante que nunca. Las burbujas de filtro en las plataformas digitales pueden reforzar nuestras percepciones subjetivas, exponiéndonos principalmente a información que confirma nuestras creencias existentes. Un ejemplo contemporáneo es la polarización política. Las personas con diferentes orientaciones políticas pueden interpretar el mismo evento de maneras radicalmente diferentes, cada uno convencido de la verdad de su propia percepción. En las relaciones personales, las percepciones subjetivas pueden llevar a malentendidos y conflictos. Como Castell, podemos interpretar erróneamente las acciones de los demás basándonos en nuestros propios miedos e inseguridades. La lección que podemos aprender del túnel es la importancia de cuestionar nuestras propias percepciones y buscar activamente perspectivas diferentes. A diferencia de Castell, que se encierra en su visión paranoica del mundo, podemos esforzarnos por ser más abiertos y empáticos. Esto puede implicar practicar la escucha activa, buscar activamente información que desafíe nuestras creencias y cultivar la humildad intelectual. También es valioso desarrollar la metacognición, la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios procesos de pensamiento y cómo estos influyen en nuestra percepción de la realidad.
En el túnel, el arte juega un papel crucial como medio de expresión para Castell y como punto de conexión inicial con María. La pintura de la ventanita se convierte en un símbolo de la posibilidad de comunicación y entendimiento en un mundo de aislamiento. Este tema resuena fuertemente en nuestra sociedad actual, donde el arte sigue siendo un poderoso medio de expresión personal y conexión social. En la era digital, las formas de arte se han multiplicado y democratizado, permitiendo a más personas que nunca crear y compartir su visión del mundo. Un ejemplo contemporáneo es el auge de plataformas como TikTok o YouTube, donde los creadores de contenido utilizan formas innovadoras de arte visual y narrativo para conectar con audiencias globales. Estos nuevos medios permiten formas de expresión que Castell, en su época, no podría haber imaginado. El arte también juega un papel crucial en movimientos sociales contemporáneos. Pensemos en los murales del movimiento Black Lives Matter o en el arte callejero que aborda temas como el cambio climático. Al igual que la pintura de Castell, estas obras buscan comunicar verdades profundas y establecer conexiones emocionales con los espectadores. La lección que podemos extraer del túnel es el poder del arte para trascender las barreras de la comunicación convencional. A diferencia de Castell, que últimamente falla en mantener la conexión establecida a través de su arte, podemos ver el arte como un puente continuo hacia los demás. Esto puede implicar cultivar nuestra propia creatividad, ya sea a través de formas tradicionales de arte o nuevos medios digitales. También es valioso apreciar el arte de los demás como una ventana a sus experiencias y perspectivas únicas. A lo largo del túnel, Castell lucha con la idea del determinismo, cuestionando si sus acciones son realmente el resultado de su libre albedrío o si está atrapado en un destino inevitable. Esta tensión entre el determinismo y el libre albedrío sigue siendo un tema relevante en nuestra sociedad actual. En la era de los Big Data y la inteligencia artificial, este debate adquiere nuevas dimensiones. Los algoritmos predictivos pueden anticipar nuestro comportamiento con una precisión cada vez mayor, lo que plantea preguntas sobre hasta qué punto nuestras acciones son verdaderamente libres. Un ejemplo contemporáneo es el uso de la neurociencia en el sistema judicial. Si podemos predecir el comportamiento criminal basándonos en la actividad cerebral, ¿cómo afecta esto a nuestra comprensión de la responsabilidad personal y el castigo? En el ámbito de la salud mental, el debate entre determinismo y libre albedrío es igualmente relevante. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones y estamos influenciados por trastornos mentales o traumas pasados? La lección que podemos extraer de las luchas de Castell es la importancia de encontrar un equilibrio entre aceptar las influencias que están fuera de nuestro control y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. A diferencia de Castell, que se ve arrastrado por lo que percibe como un destino inevitable, podemos esforzarnos por ejercer nuestro libre albedrío de manera consciente y responsable. Esto puede implicar practicar la atención plena para ser más conscientes de nuestros pensamientos y decisiones. También es valioso desarrollar una comprensión más matizada de cómo nuestro entorno y experiencias pasadas influyen en nuestras acciones, sin que esto nos exima de la responsabilidad personal. En última instancia, aunque no podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esta es una lección poderosa que podemos extraer del túnel y aplicar a nuestras propias vidas. La culpa es un tema recurrente en el túnel. Castell se siente culpable por sus acciones y pensamientos, pero es incapaz de encontrar una verdadera redención. Este tema de la culpa y la búsqueda de redención sigue siendo profundamente relevante en nuestra sociedad actual. En la era de las redes sociales, donde nuestras acciones pasadas pueden quedar registradas permanentemente, muchas personas se enfrentan a la culpa por errores pasados que resurgen. Pensemos en las controversias que surgen cuando se descubren tweets ofensivos de años atrás, o en cómo las indiscreciones juveniles pueden afectar carreras profesionales años después. Un ejemplo contemporáneo es el movimiento almohadilla MeToo, que ha llevado a muchas personas a enfrentarse a la culpa por comportamientos pasados y a buscar formas de redimirse y cambiar. Este proceso de reconocimiento, disculpa y cambio de comportamiento refleja una forma más constructiva de lidiar con la culpa que la autodestrucción de Castell. En el ámbito de la justicia restaurativa, vemos otro enfoque moderno para abordar la culpa y la redención. En lugar de centrarse únicamente en el castigo, este enfoque busca la reconciliación entre los infractores y las víctimas, ofreciendo un camino hacia la redención que no estaba disponible para Castell. La lección que podemos extraer del túnel es la importancia de enfrentar nuestra culpa de manera constructiva. A diferencia de Castell, que se hunde en la autodestrucción, podemos buscar formas de aprender de nuestros errores, hacer enmiendas cuando sea posible,
Y usar nuestra culpa como motivación para el crecimiento personal y el cambio positivo. Esto puede implicar practicar el autocompasión, buscando el perdón de manera activa, tanto de los demás como de nosotros mismos, y comprometernos con acciones concretas para rectificar nuestros errores y prevenir su repetición en el futuro. El último punto clave que exploraremos del túnel es la delgada línea entre la cordura y la locura, y cómo nuestra percepción de la realidad puede ser más frágil de lo que pensamos. A lo largo de la novela, vemos cómo la mente de Castell se desmorona gradualmente, cuestionando nuestra comprensión de la salud mental y la realidad. Este tema es sorprendentemente relevante en nuestra sociedad actual, donde los límites entre la realidad y la ficción a menudo se desdibujan. La proliferación de fake news, deepfakes y teorías conspirativas en las redes sociales ha creado un entorno donde es cada vez más difícil distinguir la verdad de la ficción. Un ejemplo contemporáneo es el fenómeno de las burbujas de filtro en las redes sociales. Al estar expuestos principalmente a información que confirma nuestras creencias existentes, podemos desarrollar una visión distorsionada de la realidad, similar a la paranoia creciente de Castell. En el ámbito de la salud mental, la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la fragilidad de nuestro bienestar psicológico. El aislamiento prolongado, el miedo constante y la incertidumbre han llevado a muchas personas al borde de su resistencia mental, demostrando cuán fácilmente pueden verse alteradas nuestras percepciones de la normalidad. La lección que podemos extraer de las luchas de Castell es la importancia de mantener una base sólida de realidad y salud mental. A diferencia del protagonista, que se hunde en su propia realidad distorsionada, podemos esforzarnos por mantener una perspectiva equilibrada y buscar ayuda cuando la necesitemos. Esto puede implicar practicar el pensamiento crítico y la verificación de hechos en nuestro consumo de información. También es valioso cultivar relaciones sólidas y diversas que puedan ofrecer diferentes perspectivas y apoyo emocional. Además, es crucial romper el estigma en torno a la salud mental y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. En conclusión, El túnel de Ernesto Sábato, a pesar de haber sido escrito hace más de 70 años, sigue siendo una obra profundamente relevante que nos invita a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la condición humana. A través de la torturada psique de Juan Pablo Castell, Sábato nos presenta un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios miedos, obsesiones y luchas. Los 10 puntos que hemos explorado hoy, desde la soledad del artista hasta la fragilidad de la cordura, resuenan con fuerza en nuestra sociedad actual, ofreciéndonos valiosas lecciones sobre cómo navegar los complejos laberintos de nuestras mentes y relaciones. A diferencia de Castell, que se ve atrapado en su propio túnel de percepciones distorsionadas y obsesiones destructivas, nosotros tenemos la oportunidad de usar estas reflexiones como herramientas para el crecimiento personal y la conexión genuina con los demás. Podemos esforzarnos por comunicarnos de manera más efectiva, buscar un equilibrio entre razón y emoción, cuestionar nuestras percepciones, usar el arte como medio de conexión, asumir la responsabilidad de nuestras acciones, enfrentar nuestra culpa de manera constructiva y mantener una base sólida de salud mental. Es importante enfatizar que este podcast ha sido solo un vistazo a la riqueza del túnel. Aunque hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse con la experiencia de sumergirse en la prosa intensa y psicológicamente aguda de Sábato. Por eso, los animo a que lean la novela completa. En la descripción de este episodio encontrarán un enlace para conseguir el libro. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de la lectura completa, no solo de los resúmenes. El túnel es una lectura esencial para cualquiera interesado en la psicología humana, la filosofía existencial y la literatura latinoamericana del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del túnel. Espero que estas reflexiones les hayan resultado útiles y estimulantes. No olviden compartir sus pensamientos en los comentarios y sintonizarnos en el próximo episodio de Obcast. Hasta la próxima.